supongo que el ingeniero ya debe estar por el control de formación más o menos. ¿En qué parte se ha quedado? Estamos queriendo ver eso, el control de formación, pero nos interrumpieron la clase ayer. Pero de fisuración sí lo vieron. Sí. Yo. Bien, entonces perfecto, porque justamente ese es el tema que vamos a ver en esta clase. Vamos a abordar el control de fisuración. Bien, hoy en día para que una estructura, sea cual sea, un edificio, un canal, una carretera, ¿ya? Sea cual sea la estructura, para poder afirmar de que funciona, ¿no? Y cumple para el diseño del cual fue creado, debe cumplir con ciertos requisitos. Fíjense acá, debe cumplir con ciertos requisitos, más exactamente con 4 principalmente. Debe cumplir con la seguridad resistente, eso se refiere a que básicamente no se venga abajo, o sea, que no se caiga la estructura. Debe cumplir con la funcionalidad, eso quiere decir de que debe cumplir correctamente el objetivo para el cual fue construido. Por ejemplo, este módulo fue diseñado para que podamos pasar clases. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, ¿no? Estamos pudiendo llevar adelante la clase. Entonces se puede decir de que este edificio está cumpliendo con la funcionalidad. La durabilidad se refiere a que toda estructura debe cumplir el tiempo de vida útil para el cual fue proyectado. A modo de curiosidad, se los dejo que una estructura, si es por parte del gobierno, o sea, por parte estatal, tiene que cumplir mínimamente un tiempo de vida de 50 años. Si es del sector privado, muchas veces te exigen de que tu estructura tenga un tiempo de vida útil de 100 años. O sea, depende mucho, ¿no? de la exigencia la cual te dan. Ya, pero por lo general, para toda obra pública, son mínimo 50 años. Y finalmente, el buen aspecto. Eso se refiere a que no dé una sensación de inseguridad, una sensación de peligro, ¿no? Por ejemplo, si una estructura tuviese, imagínense que tuviera grietas por todas partes, obviamente eso no nos daría una seguridad, no nos daría una confianza para poder estar dentro de esa estructura. Entonces, a eso se refiere el tema del buen aspecto, ¿no? Que sea algo, incluso me animo a decir, agradable a la vista. Esos son los 4 requisitos principales que debe cumplir cualquier estructura. Aunque hoy en día existen otros 2 requisitos que no tienen nada que ver con la parte estructural, sino que son por temas ajenos a nosotros. Por ejemplo, lo que es el impacto ambiental. Ustedes saben que hoy en día el tema del medio ambiente está teniendo cada vez más importancia, ¿no? En estos tiempos. Más que nada por cuestiones del cambio climático y otras cosas. Y el otro es el tema del factor económico, ¿no? Como les digo, estos 2 aspectos no tienen nada que ver con la parte estructural, pero hoy en día tienen realmente esa importancia. De hecho, una estructura puede llegar a no construirse justamente por estos 2 temas, ¿no? Imagínense un gran centro comercial que lo quieren hacer en medio de la vegetación, ¿no? Obviamente va a perjudicar bastante desde ese punto de vista, así que puede llegar incluso a no realizarse. Bien, pero como les decía, en los puntos que nos vamos a enfocar son en estos 4. Ahora, el primero se lo ve netamente en la materia de hormigón armado 1, a través de una filosofía de diseño que se llama el estado límite último. Básicamente en hormigón 1 nos enseñaban que para diseñar un elemento, sea cual sea, columna, viga, estribo, sea cual sea el elemento, se tiene una filosofía de diseño que dice que las cargas se tienen que mayorar y la resistencia se tiene que disminuir. En otras palabras, estamos hablando de esta fórmula, una fórmula que le habíamos en hormigón 1, en la fórmula general de los estados límites, que dice: el esfuerzo producido por las cargas mayorado tiene que ser menor o igual a la resistencia, al esfuerzo resistente del material multiplicado por un factor de seguridad fijo.
Básicamente esto se refiere a esta parte, se refiere a esta fórmula, es una fórmula que vimos en hormigón 1 y también en la materia de metálica, ya que tanto hormigón como metálica se basa en la filosofía de diseño LLFD, ¿no? Que quiere decir diseño por factor de carga y resistencia. Bien, ahora estos tres puntos de funcionalidad, durabilidad y buen aspecto, ¿cómo lo vamos a calcular, ¿no? ¿Cómo es que vamos a garantizar de que se cumpla con estos tres aspectos? Para ello existe lo que se conoce como los estados límites de servicio, que es lo que vamos a abordar en esta materia. Para poder analizar una estructura en el estado límite de servicio, me gustaría recalcar de que en este estado no se van a mayorar las cargas, o sea, vamos a trabajar tal cual con las cargas reales. Este es un aspecto muy importante porque básicamente es la gran diferencia que hay entre estos dos estados. El estado límite último, las cargas son mayoradas y las resistencias son disminuidas. Este estado se lo hace para diseñar un elemento estructural. Es decir, para poder calcular las armaduras tenemos que estar en este estado. Y para poder garantizar estos tres aspectos, ¿no? Para poder calcular estos tres aspectos necesitamos estar en este estado. Y nuevamente en este estado la principal característica es que las cargas no se van a mayorar. Ahorita un poquito puede ser confuso, digamos, entender esto, pero ahorita lo vamos a ver mediante el ejercicio que es bastante sencillo, digamos, hacer estos cálculos. Muy bien. Ahora, exactamente cómo vamos a poder garantizar estos tres aspectos de una estructura. Para poder garantizar que vaya a cumplir con estos tres requisitos, tenemos que hacer tres controles. Estos tres controles son la fisuración excesiva, es decir, tenemos que controlar que la estructura no tenga fisuras muy grandes. La deformación excesiva, tenemos que garantizar que la estructura no presente una gran deformación en sus elementos estructurales. Y finalmente la vibración excesiva, que como su nombre lo dice, tenemos que garantizar que no hay una gran vibración en la estructura. Bien, esto de acá serían entonces los tres estados límite de servicio: fisuración, deformación y vibración. Para la clase de hoy nos vamos a enfocar en ver cómo podemos hacer este control de la fisuración. Me gustaría recalcar el hecho de que no podemos evitar que haya una fisura. Sea cual sea el elemento, va a presentar una fisura. ¿Ya? Es algo que no podemos evitar. Entonces, la pregunta es, si no podemos evitarlo, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es controlarlo. Es decir, vamos a calcular cuándo es la fisuración y ver que no se pase de un valor límite. Por ejemplo, supongamos la siguiente viga. Una viga simplemente apoyada. Debido a las cargas que va a soportar esta viga simplemente apoyada, va a tener ciertos esfuerzos internos. Uno de ellos es el esfuerzo interno de la flexión. ¿Qué es lo que realmente hace la flexión o el momento? Lo que hace la flexión es traccionar las fibras, ¿no?, inferiores y comprimir las fibras superiores. Entonces, en esta parte de aquí, como se está traccionando, ¿no?, como se está, si quieren verlo así, se está estirando, ¿no?, el hormigón. Les pregunto, ¿el hormigón como material es un material que tiene buena o mala resistencia a la tracción? Mala, ¿no? No tiene buena capacidad a la tracción, ¿no? Su principal fuente es la compresión. Entonces, en esta parte donde se está traccionando, donde recordemos que el hormigón no tiene buena resistencia, van a aparecer fisuras. Sí o sí van a aparecer fisuras, esto es inevitable. Entonces, la idea es la siguiente: si la fisura no se puede evitar, ¿ya?, si la fisura no lo podemos evitar, lo que vamos a hacer es calcular cuánto va a ser este ancho de fisura
y vamos a limitarlo, es decir, vamos a garantizar de que este ancho de fisura sea menor o igual a un valor admisible. En esto básicamente se resume el control de fisuración, en calcular cuánto es este ancho de fisura, que recordemos que no podemos evitarlo, y garantizar que este sea un valor menor a un admisible. En eso se resume el control de fisuración. Pero bien, la pregunta es, ¿cómo podemos calcular esto, no? ¿Cómo vamos a calcular esto? ¿Cómo se calcula el ancho de fisura? ¿Y cuántos son los valores admisibles? Pues muy bien. Primero veamos cómo podemos calcular este ancho de fisura. Dependiendo de la norma que uno maneje, existen diferentes fórmulas. La que vamos a manejar nosotros es la fórmula de la ACI, que recordemos, la ACI y nuestra norma, la de nosotros, la NB 1225, es básicamente una copia de la ACI. Es por eso que vamos a utilizar directamente la fórmula de la ACI, que también la tenemos en nuestra norma boliviana. Y esa es la fórmula de Gergel y Lutz. Esta fórmula acá, fíjense. Esta fórmula a un inicio puede parecer bastante complicada, ¿no? Porque fíjense que es un poquito larguito y utiliza varios términos. Pero van a ver que en sí no es tampoco tan complicada, no tiene tampoco tantas variables. Bien, para poder usar esta fórmula correctamente tenemos que entender qué significa cada uno de estos valores, qué significa cada una de estas variables. Y más importante aún, en qué unidades tenemos que reemplazar estas variables. Este tipo de fórmulas, cuando ustedes ven una fórmula que tenga un coeficiente adelante, tienen que tener mucho cuidado con la unidad a la cual reemplazan todos estos valores, ya que este tipo de fórmulas se demuestran haciendo un cálculo con unas fórmulas ya fijadas, ¿ya? Con unas unidades ya fijadas. Bien, entonces veamos qué significa cada uno de estos valores y en qué unidad tenemos que reemplazar. Bien, el primero, el factor beta. Beta no es más que una relación de distancias. Es una relación de distancias. Bien, fíjense acá. Voy a hacer un breve repaso de hormigón 1 para que podamos entender bien qué significa esta beta, ¿no? Y de qué dependen estos valores. Ahorita vamos a ver qué significan estos valores. Bien, para eso vamos a hacer un breve repaso de los estados del hormigón. Para esto vamos a usar un ejemplo de una viga de hormigón simplemente apoyada. Es el ejemplo más clásico para poder entender las fases del hormigón. En este caso vamos a tener una viga simplemente apoyada y a esto le vamos a aplicar unas cargas puntuales P. Bien, el hormigón va a presentar tres estados. El primer estado se conoce como el estado no fisurado. Eso quiere decir lo siguiente. Fíjense acá. Para este experimento se hizo lo siguiente. Se le aplicó unas dos cargas puntuales a una viga de hormigón armado, que estas cargas iban incrementando gradualmente, o sea, poco a poco se le iba aumentando el valor de estas dos fuerzas. Ahora, como esto es una viga simplemente apoyada, iba a tener el siguiente diagrama. Voy a venir acá y se va. Ahora, en este primer estado, también llamado el estado no fisurado, el hormigón no tiene aquí en la parte de abajo, no tiene una tracción suficientemente grande como para hacer que se fisure. O sea, estas cargas todavía son demasiado pequeñas, son tan pequeñas que no le han producido ninguna deformación a la viga. Entonces, como todavía no ha presentado ninguna deformación, vamos a hacer un corte en esta parte, aquí en el centro del banco.
Fíjense aquí. Para esto tenemos que hacer un poquito de recuerdo de resistencia de los materiales. Como la viga no se ha fisurado, ¿ya? No ha presentado ninguna fisura, las tensiones que va a tener aquí la sección de hormigón en esta parte van a ser exactamente igual que las que hemos visto en resistencia de los materiales 1. Seguramente recuerdan este diagrama, ¿no? Era el diagrama de tensiones normales. Aquí vamos a tener una tensión de compresión y aquí abajo una tensión de tracción, donde el eje neutro, ¿dónde se encuentra? Recordemos de resistencia de los materiales, ¿dónde se encuentra el eje neutro? ¿Dónde se encuentra el eje neutro? En el centro de gravedad, ¿no? Correcto. En el centro de gravedad tenemos lo que conocemos como el eje neutro. El eje neutro. Muy bien. Entonces, volviendo a hacer recuerdo. Cuando el hormigón todavía no ha presentado ninguna fisura debido a que estas dos cargas son demasiado pequeñas, fíjense de que estas dos cargas van a producir el siguiente diagrama de momentos. Vamos a tener aquí el siguiente diagrama de momentos. Este momento, ustedes saben bien de resistencia de los materiales 1, que realmente un momento lo que produce una sección son tensiones de compresión en un extremo y tensiones de tracción en el otro extremo. Ahora, esta tensión de aquí no es tan grande, esta tensión es muy pequeña. Esta tensión, como no es muy grande, como es una tensión demasiado pequeña, no le ha producido todavía ninguna fisura a nuestra viga de hormigón. ¿Ya? Y de hecho, en este primer estado, el acero, ¿no? La parte del acero no se lo toma en cuenta. Más que nada eso es por facilidad de cálculo, no se lo toma en cuenta. O sea, tenemos acero sí, pero no lo estamos tomando en cuenta. ¿Ya? Vamos a asumir de que fuera una pieza netamente de hormigón. Bien, ahora, ¿qué pasa? Estas fuerzas se van a hacer cada vez más grandes, ¿ya? Estas fuerzas van a ir incrementándose de valor. Si estas fuerzas van incrementando de valor, estas tensiones también se van a hacer cada vez más grandes, ¿ya? Ya que en este momento, ¿no? Fíjense, si estas fuerzas se hacen más grandes, el diagrama de momentos, este valor se va a hacer más grande, y si este valor se hace más grande, las tensiones también se hacen cada vez más grandes. Ahora, existe un valor límite. Existe un límite donde el hormigón ya no puede aguantar más tracción, ya no puede aguantar más tensiones de tracción. Cuando se llega a ese punto, cuando esta tensión llega a superar la tensión máxima de tracción del hormigón, aparece la primera fisura. Y ahí es donde tenemos el segundo estado del hormigón, que también se conoce como el estado fisurado. Voy a volver a dibujar aquí nuestra viga de hormigón armado. Acá. Fíjense. Estas dos fuerzas P, estas dos cargas puntuales P, le estamos incrementando su valor, las estamos haciendo cada vez más grandes. Estas dos fuerzas son más grandes. Vamos a llamarla a esta. Vamos a llamarla para darle otro valor. Vamos a llamarla P sub S. P sub S. En este caso, vamos a recalcar de que P sub S es mayor que esta fuerza P original que teníamos aquí, es más grande, le hemos incrementado su valor. No, P sub K mejor vamos a llamarlo, P sub K. P sub K. Ahora, como estas dos fuerzas las hemos incrementado, es decir, ahora son más grandes, el diagrama de momentos va a incrementar también su valor, se va a hacer también más grande. Vamos a tener el siguiente diagrama. Ahora este diagrama de momentos es más grande.
Este momento aquí lo vamos a llamar M sub K. Ahora, aquí es donde surge el gran cambio que vamos a tener debido a estas fuerzas que son cada vez más grandes. Fíjense aquí cómo va a quedar nuestra sección. Nuevamente vamos a hacer un corte. ¿Ya? Otra vez vamos a hacer un corte aquí en el centro de la viga. Ahora, fíjense qué es lo que ocurre cuando esta fuerza se hace más grande y ya empiezan a aparecer fisuras aquí. Veamos cómo cambia el diagrama de tensiones de nuestra pieza de hormigón armado. Fíjense acá. Cuando este valor de aquí, o sea, cuando este momento se hace cada vez más grande, este valor va a llegar a un límite. A un límite que se conoce como la resistencia a tracción del hormigón. Cuando esta tensión de aquí se pase de este valor límite, el hormigón ya no puede trabajar más a tracción y empieza a fisurarse. Empiezan a aparecer fisuras ahora sí en la sección. Y cuando el hormigón se fisura ya no puede trabajar, ya no está trabajando. Entonces, si el hormigón ya no está trabajando aquí, ya no está absorbiendo los esfuerzos de tracción, pregunto, ¿quién va a absorber estos esfuerzos de tracción que van a tener aquí abajo? El acero, ¿no? Correcto. Ahora sí se lo va a tomar en cuenta al acero, al aporte que nos va a dar el acero. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo nos va a quedar aquí nuestro diagrama de tensiones. La parte de la compresión, esto va a seguir existiendo, o sea, esta parte va a seguir, esta parte se sigue manteniendo, ya que recordemos, el hormigón resiste muy bien a los esfuerzos de compresión, es por eso que esta parte se mantiene. Esta parte se mantiene, no se elimina. Lo que desaparece es esta parte de abajo, ya que el hormigón no resiste esfuerzos de tracción. Entonces, como el hormigón no va a resistir nada de esfuerzos de tracción, aquí tenemos que considerar el aporte del acero. El aporte del acero. F sub S. El aporte del acero. Ahora, fíjense aquí, esta es la gran diferencia. Fíjense acá, donde la tensión de compresión se hace cero, eso nos va a delimitar lo que se conoce como el estado límite de servicio, perdón, el eje neutro en estado de servicio. El NS. El eje neutro en estado de servicio. Entonces, fíjense acá. Este eje neutro en estado de servicio no va a estar coincidiendo con el centro de gravedad de la sección. En el primer estado, el centro de gravedad, o mejor dicho, el eje neutro coincidía con el centro de gravedad de la pieza. Ahora ya no. Este eje neutro está desplazado más arriba. ¿Cuánto exactamente? ¿Cuánto es esta distancia que hay entre el eje neutro en estado de servicio con el borde comprimido? Esta distancia la conocemos como profundidad del eje neutro en estado de servicio y manejamos la variable X. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué sería este valor de acá? ¿Qué sería el X? Es esta distancia de acá, la profundidad del eje neutro en estado de servicio. ¿Ya? Y así a modo de curiosidad, ¿no? Para ir cerrando esta parte, este repaso teórico, si esta fuerza P seguimos incrementándola, llegamos al tercer y último estado, que es el estado último del hormigón. Fíjense acá, ¿qué es lo que sucedía si esta fuerza lo seguíamos incrementando? Obviamente, mientras más grande es esta fuerza, este momento también se va a hacer más grande. Y obviamente una viga tampoco es que resiste indefinidamente, ¿no? Tiene un límite, tiene un valor máximo. Pasado eso ya la pieza falla. Entonces, si esta fuerza la seguimos incrementando, vamos a llegar a un valor que se conoce como P sub U. P sub U, el valor último.
Este valor de aquí, estas dos fuerzas P sub U, van a producir un momento último. Ese momento último quiere decir que es el momento, el valor de momento que va a tener la pieza segundos antes de que falle. Este valor de acá, el momento último. Bien, este de aquí el momento último. Y veamos cómo es que afecta ese momento último aquí en nuestro diagrama. Este diagrama, este sí va a ser más familiar para ustedes, ya que en este estado de acá, en el estado último, es donde nos encontramos en hormigón 1, ¿no? Todo lo que es hormigón 1 se diseña en este estado. Fíjense cómo está el diagrama en este último estado. Bien, mientras más grande sea este momento de acá, que me olvidé anotarlo, este era el momento M sub K. Perdón, al revés. Mientras más grande sea este momento último, esta tensión de aquí ocurre un fenómeno muy interesante. Y es que esta tensión de aquí se va a empezar a volver un diagrama parabólico. Ya no va a ser aquí un diagrama lineal, sino que esto se va a volver un diagrama de una parábola de tercer grado, donde este valor último, ¿no? El valor máximo que tiene este diagrama, esta función, lo conocemos como Fc', ¿no? Que es la resistencia característica del hormigón. Y aquí abajo, y vamos a tener la tensión de fluencia del acero, ¿no? Multiplicado por el área del acero. Ahora bien, este estado de acá también iba a tener su propio eje neutro, el eje neutro último. Y este eje neutro se encontraba a qué distancia. ¿Se acuerdan cuánto era esta distancia? Lo que veíamos en hormigón 1. ¿Cómo se llamaba esta distancia? ¿Qué variable usábamos acá? No. ¿Qué variable usábamos acá? C, correcto. Usábamos C, la profundidad del eje neutro último. También lo llamamos el eje neutro real. Y aquí abajo íbamos a tener lo que eran las armaduras. Ahora, este diagrama es muy complicado analizarlo cuando el diagrama, cuando este diagrama es parabólico. Entonces, ahí se hizo una simplificación, la llamada simplificación de Whitney, que consiste en, vamos a volver este diagrama de un diagrama parabólico, lo vamos a volver un diagrama rectangular, ya que un diagrama rectangular es más sencillo de analizar. Y para volver este diagrama rectangular, la tensión aquí tenía que valer 0.85 de Fc', ¿no? Lo que decía un compañero, el 0.85 de Fc'. Y fíjense acá, para poder volverlo un diagrama rectangular, esta distancia C teníamos que reducirlo, teníamos que hacerlo más pequeño. Es de ahí donde aparece esta otra distancia que igual escuchaba a varios decir A, ¿no? La letra A. Es de ahí donde aparece esta distancia que se conoce como profundidad del eje neutro ficticio. Bueno, esto solamente es un repaso, ¿no? No vamos a abordar nada de esto, esto es lo que se ha visto en hormigón 1. Entonces, fíjense, estos son los tres estados del hormigón. El estado no fisurado, básicamente diseñar una pieza en estado no fisurado es exactamente igual que diseñábamos en resistencia de materiales. El estado fisurado, este estado de aquí en el cual vamos a hacer nuestros ejercicios, nuestros controles, es en este estado. Creo que el ingeniero Silvio es el único que un poquito aborda este tema, o sea, él incluso hace diseños en este estado de acá. No es recomendable hacer un diseño de una pieza en este estado porque no aprovechas al máximo la capacidad del material. Generalmente diseñar una pieza en este estado te va a dar
elementos sobredimensionados, vas a tener más acero de lo que realmente pudiste haber tenido y unas piezas de hormigón más grandes. ¿Ya? Y este tercer estado es donde la mayoría de los docentes de hormigón uno enseña, ¿no? Tanto el ingeniero Quilla como el ingeniero Tito, todos los diseños que se hacen en el estado límite último, que es justamente el estado que aprovecha al máximo lo que es la capacidad de los materiales. Muy bien, entonces, después de haber visto esto, ya entienden o ya tienen una idea de dónde es que sale esta X, ¿no? Entonces, de dónde, cuando vean la variable X, se refiere a esta distancia, la profundidad del eje neutro en estado de servicio. Muy bien, ahora volvamos al tema original, que era entender qué significaba esta fórmula. Esta variable beta es una relación, es una división entre dos distancias. ¿Cuáles son esas dos distancias? Son h menos x dividido entre d menos x. ¿Qué son esas dos distancias? Fíjense acá. Si tenemos una viga de sección rectangular, donde tenga las siguientes armaduras, sabemos bien que esta viga tiene las siguientes distancias. Fíjense acá. H viene a ser la altura total de la pieza. Y pregunto, ¿cómo se llama esta distancia de acá? DS, correcto. El DS es el recubrimiento mecánico de las armaduras traccionadas. Y pregunto, ¿cómo se llama esta distancia de acá? Altura útil beta. ¿Sí? Entonces, beta no es más una relación, una división entre las siguientes distancias. Fíjense acá. No es más que h menos x, lo vemos ahí, h menos x dividido entre esta altura útil de aquí menos x. Ahora, ven ahí que dice d real, ¿no? Ahorita vamos a verlo con el ejercicio a qué se refiere con altura útil real. Siguiente valor, el f sub s. Fíjense aquí en el segundo estado, yo les coloqué lo siguiente. Cuando estemos en este estado, las tensiones que va a tener el hormigón y el acero son las siguientes. El hormigón va a tener la siguiente tensión, sigma sub c, quiere decir la tensión de compresión del hormigón en estado de servicio, el sigma sub c. Y el acero, su tensión va a ser F sub s, que quiere decir la tensión del acero en estado de servicio. Entonces la gran pregunta aquí es ¿cómo podemos calcular este F sub s? ¿Cómo podemos calcular ese valor? Fíjense, aquí es muy interesante esta parte, ¿cómo se lo calcula? De este mismo diagrama vamos a crear una fórmula. Veamos qué dice aquí. Voy a dibujar este diagrama más grande para que se pueda apreciar. S por A. Bueno, A sub S, ¿no? Área de armadura. Bien, ahora fíjense acá. Este diagrama, ¿no? Para poder crear este diagrama, ha aparecido aquí un diagrama de momento. Ha aparecido aquí un esfuerzo de momento. Este momento acá se llama M sub K, es el momento en estado de servicio. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto es esta distancia que hay acá? Fíjense. La distancia desde el borde comprimido hasta las armaduras. ¿Cuánto sería esta distancia? Fíjense ahí. Desde el borde comprimido hasta las armaduras, la distancia es D, ¿no? Correcto. La distancia. Ahora, ¿cuánto es esta distancia que hay aquí? Fíjense, toda esta distancia donde hay tensión de compresión. ¿Cómo se llama esa distancia? X, ¿no? Fíjense, aquí lo tenemos, ¿no? Toda la tensión de compresión se encuentra proyectada a una distancia X. Muy bien. Ahora, verán ustedes que este diagrama, el de aquí, las tensiones de compresión, es un diagrama triangular. Pregunto,
un diagrama triangular, o mejor dicho, una carga triangular, porque a fin de cuentas una tensión es una carga distribuida. Una carga distribuida triangular tiene una resultante que se encuentra ¿a qué distancia? ¿En qué distancia se encuentra la resultante de una carga triangular? Un tercio del ángulo. O un tercio, ¿no? Un tercio de esta distancia. Entonces, esto sería X tercio. Ahora, ¿cuánto vale la resultante de una carga triangular? ¿A qué es igual la resultante de una carga triangular? Ya, fíjense acá. Ya, ahora es la carga por la longitud sobre 2, ¿no? ¿Sí? En este caso, esta carga de acá es una carga distribuida en una superficie. ¿Ya? Es una carga superficial. Eso quiere decir que más allá hay todavía esta tensión de aquí. Ya, todavía más allá hay todavía esta tensión. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta resultante? Fíjense acá. La resultante sería la tensión por la proyección que tiene esta carga X por la profundidad que tiene la carga, ¿ya?, B, dividido entre 2. Esta aquí será la resultante que tiene esta tensión distribuida. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos calcular este F sub S? Para eso vamos a aplicar lo que se conoce como ecuaciones de equilibrio. Fíjense aquí, vamos a hacer una sumatoria de momentos igual a 0 en este punto de acá. Vamos a llamarlo el punto O. Fíjense lo que va a ocurrir. Si hacemos una sumatoria de momentos en el punto O con sentido horario como positivo, vamos a tener lo siguiente. Primero, este momento en estado de servicio, M sub K es un momento horario, así que de entrada lo colocamos como positivo. ¿Qué más? Esta fuerza de acá, esta resultante, está pasando por el punto O. Pregunto, ¿esto produce o no produce momento? No, ¿ves? Si pasa por el punto de paso no produce momento, así que queda descartado. Esta tensión de aquí, F sub S por A sub S, esto deja de ser una tensión y es una fuerza. Una fuerza por una distancia sabemos que produce un momento, y en este caso esta fuerza por esta distancia produce un momento antihorario, así que esto va a ser negativo. La fuerza F sub S por A sub S por la distancia. ¿Cuánto sería esta distancia? Pregunto. Muy bien. D menos X tercio, correcto. Listo, no hay más fuerza, así que igualamos a 0. Y lo que queremos saber es cuánto es esta tensión de acá, que es lo incógnito. Así que si despejamos F sub S, tendremos lo siguiente. F sub S es igual al momento en estado de servicio dividido el área multiplicado por la altura útil menos un tercio de la profundidad del eje neutro en estado de servicio, que es la fórmula que tenemos acá. Entonces fíjense, ¿no? De estos diagramas podemos sacar varias fórmulas. En este caso, a través de este diagrama vamos a sacar el F sub S, que ya lo tenemos acá. Bien, siguiente variable, el M sub K. Bueno, el M sub K ya lo hemos explicado, ¿no? Hemos dicho de que el M sub K es el momento que va a tener una pieza de hormigón armado cuando presente la primera fisura. Es decir, este M sub K viene a ser el momento que produce la fisuración en nuestra pieza de hormigón. Ese es el M sub K, el momento en estado de servicio. Siguiente, el D sub C, el recubrimiento mecánico de la barra más cercana a la cara traccionada. Para esto vamos a entenderlo mejor a través de un ejemplo. Fíjense acá. Supónganse ustedes de que nuestra viga de hormigón armado tiene las siguientes armaduras. Tiene aquí en un extremo una barra phi de 20, tiene otra barra phi de 20, y aquí tiene una barra phi de 16, una barra phi de 16, barra phi de 16, barra phi de 16. Entonces, ¿qué dice ahí? El recubrimiento mecánico de la barra más cercana a la cara traccionada.
Bien, aparte de estas armaduras principales, tiene aquí una armadura transversal, ¿no? El strip. Ahora fíjense acá, ¿cuál sería el D sub C? Dice ahí, el D sub C es el recubrimiento mecánico de la barra más cercana a la cara traccionada. Quiere decir lo siguiente, tenemos que calcular cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la barra, ya que se encuentra más cercano a esta cara de acá, ¿no? A este lado aquí donde se encuentran las tensiones de tracción. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si tuviéramos barras de diferente diámetro, como es en este caso, una barra de 20 y barras de 16? Cuando se presente ese caso, vamos a sacar el recubrimiento mecánico de la barra con mayor diámetro. En este caso, esta barra de 20. Este de aquí va a ser nuestro D sub C. Nuevamente, es el recubrimiento mecánico de la barra que está más cercano a la cara traccionada y que además es la de mayor diámetro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El área de hormigón que rodea una barra de acero. Bien, vamos a seguir con este ejemplo. Este ejemplo es bueno para explicar esta parte. Lo que tenemos que calcular es cuánto es el área que tiene a su alrededor una barra. Cuánto es el área de hormigón que tiene una barra. Para eso se hace el siguiente cálculo. Este es un cálculo obviamente aproximado, no es algo exacto. Fíjense qué consiste. Dice, yo sé que este grupo de armaduras va a tener un centro de gravedad, ¿no es así? Va a tener un centro de gravedad. ¿Cómo se llama esta distancia? La distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. D sub S. Entonces fíjense acá, ¿en qué consiste esta fórmula? Vamos a multiplicar el D sub S por 2 y aquí voy a tener, fíjense aquí, con este ancho B, vamos a tener todo un área de hormigón. Entonces aquí al lado voy a ir escribiendo 2 veces D sub S por el ancho B, es esta área que está sombreada. Ahora esta área vamos a dividirlo entre el número de barras que tengamos, N sub B. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? En teoría lo que estamos haciendo es repartir toda esta área para cada una de las barras. Nuevamente, este cálculo no es exacto, sino que es algo bastante aproximado. Pero bueno, es la fórmula que más se aproxima y que además es la más fácil. Esta área de aquí, la área que vuelve a una sola barra, esto de aquí es lo que conocemos como A sub K. Entonces, de ahí donde viene esta fórmula. Tenemos igual ahí, 2 veces la altura útil por el ancho B dividido el número de barras. Bien, ahora fíjense además que cada una de estas variables tiene una unidad, ¿no? Tiene una unidad fija, ¿no? La profundidad X, fíjense que tiene que estar en centímetros. Bueno, no está anotado ahí, tiene que estar en centímetros. El F sub S tiene que estar en kilos sobre centímetro cuadrado. El momento máximo tiene que estar en kilos por centímetro. El D sub C tiene que estar en en centímetro, el A sub K en centímetro cuadrado, y el número de barras, bueno, es un número, no tiene una unidad, solamente es una cantidad. Muy bien. Ahora, hasta ahí ya hemos abordado lo que sería cómo podemos calcular el ancho de fisuración. Ahora veamos cuáles son los valores límites, ¿no? Porque habíamos comentado de que la fisuración como tal no se puede evitar. Entonces lo que hacemos realmente es controlar. Tenemos que garantizar que no se pase un valor límite. Y ese valor límite depende de la ubicación en la cual se encuentra nuestra viga. Ya que verán que hay distintos entornos, hay distintos ambientes, y hay ambientes que son más agresivos que otros. Hay ambientes que son más peligrosos para nuestro acero. Es debido a eso que surgió la siguiente tabla de la ACI. Fíjense que la ACI clasificó en 5 entornos, dependiendo de qué tan agresivos son con el acero. ¿Por qué se hizo esta diferencia?
¿De dónde surge esta diferencia? ¿O de dónde surge esa tabla? Pues bien, hay entornos que son más dañinos para el acero que otros. Por ejemplo, voy a colocar aquí el perfil de una viga de hormigón armado. Estoy colocando una viga. El principal peligro que tiene cualquier elemento, sea una viga, columna, cualquiera, es que si esta fisura es muy grande, si esta fisura que presenta es muy grande, corre el riesgo de que la humedad del ambiente, más exactamente el oxígeno, logre entrar a través de esta fisura y llegue a entrar en contacto con el acero. Pregunto, ¿qué creen que va a pasar cuando el oxígeno entra en contacto con el acero? Se oxida, ¿no? Correcto. Primero se empieza a oxidar, ¿no? Es un proceso químico y luego empieza a corroerse, es decir, poco a poco esta área de aquí se empieza a hacer cada vez más pequeña. Ahora, nuevamente, dependiendo del entorno, hay climas que son más peligrosos que otros. Veamos ahí cuáles son esos 5 climas, bueno, esos 5 ambientes. El primero dice un clima seco, ¿no? Un clima seco. El ejemplo que podemos tener aquí en Bolivia sería la ciudad de La Paz, ¿no? Ahí el clima es bastante seco. Cuando el clima es de esa forma, no hay tanto, digámoslo así, no hay tanto oxígeno y por lo tanto no hay este riesgo, no es tan grande, no es tan peligroso, ¿ya? Es por eso de que en climas secos se permite que el ancho de fisura tenga un valor de hasta 0,41 milímetros. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en un clima húmedo? Un ejemplo es aquí en nuestra ciudad, ¿no? La ciudad de Santa Cruz. Cuando el clima es húmedo, fíjense de que las exigencias son cada vez más grandes, es decir, que esta fisura tiene que ser más pequeña. ¿Cuánto exactamente? En un clima húmedo se permite que el ancho de fisura tenga un valor máximo de 0,30 milímetros. En un clima nevado o en un clima donde hay constantemente bajas temperaturas, aquí en Bolivia no tenemos ese caso, no hay ciudades que estén todo el tiempo haciendo frío, ¿no? Aquí estamos por temporada, ¿no? por estaciones, dependemos de eso, ¿no? Para saber cómo va a ser nuestro clima. Pero hay ciertas ciudades en el mundo que todo el tiempo está haciendo frío. Por ejemplo, ahí tenemos casos como por ejemplo en la ciudad de Quebec en Canadá y otra en la ciudad de Buffalo en Estados Unidos. Hay igual otras ciudades, ¿no? Pero estos son los ejemplos más claros de ciudades donde todo el tiempo está haciendo frío. Para ese tipo de casos, igual la exigencia es más exigente, ¿no? A tal punto de que piense de que el valor que se tiene es 0,18. Otros casos, por ejemplo, en las ciudades donde se encuentran cercanos al mar, más que nada es por lo corrosivo que es el ambiente cercano al mar. Ejemplos, bueno, en Bolivia no tenemos salida al mar, pero podemos citar el caso de la ciudad de Lima en Perú y Río de Janeiro en Brasil, son ciudades costeras. En esos ambientes, el ambiente es más ácido, es más dañino para el acero. Es por eso que igual fíjense que la exigencia todavía es más pequeña, 0,15. Y finalmente el último caso es cuando tenemos una estructura que está constantemente en contacto con el agua. Ejemplos de eso podemos tenerlo en los tanques de agua, ¿no? Los tanques de agua tienen, su propio nombre lo indica, contienen agua. Y el agua es aún más dañino que el simple aire, ya que el agua contiene oxígeno. Entonces, cuando tengamos nosotros un tanque de agua o un reservorio, este ancho de fisura tiene que ser demasiado pequeño. Piensa, el ancho de fisura tiene que ser demasiado pequeño. Ahora, aquí les hago esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que el agua va a entrar en contacto con el acero?
si tenemos aquí, por ejemplo, un tanque o un reservorio, ¿ustedes creen que el agua va a entrar y va a hacer contacto con el acero? Fíjense que ahí nos está pidiendo un ancho de fisura de que sea menor o igual a 0,10 milímetros. Pongamos de que nuestro ancho de fisura que nos dio es justamente 0,10 milímetros. ¿Ustedes creen que el agua va a entrar aquí, va a poder entrar y entrar en contacto con el acero o no? ¿Qué dicen, sí o no? Pues no entra. ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que el agua no entra? ¿Cómo? Capilaridad. Exacto, por el fenómeno de la capilaridad, ¿no? Lo que pasa es que cuando estas fisuras, cuando estos espacios son demasiado pequeños, ocurre un fenómeno que se llama la capilaridad. Eso hace que el agua no logre entrar. El fenómeno de la capilaridad, más que nada, nosotros lo hemos visto en suelos, ¿no? No sé si recuerdan un poco en qué consiste ese fenómeno. Lo que pasaba era de que cuando hay espacios que son demasiado pequeños, el agua no se comporta, digamos, de la manera tradicional, por decirlo así, ¿no? Ya que el agua tradicionalmente nosotros sabemos de que va a ir hacia abajo, ¿no? Que va a ir hacia abajo por el tema de la gravedad. Pero cuando hay espacios demasiado pequeños, el agua en vez de bajar va a empezar a subir, empieza a ascender, ¿no? Es un fenómeno que veíamos en suelos. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Por la capilaridad el agua no va a entrar, sino que va a aparecer como una especie de, digámoslo así, como una especie de membrana invisible que impide que el agua entre. Es por eso de que se fija ese límite. Ahora, llegar a este límite es demasiado complicado. Es por eso que muchas veces lo que se hace aquí es colocar una membrana plástica. Y fíjense que cuando coloquemos una membrana plástica, la exigencia pasa de ser de 0,10 milímetros, fíjense, a ser 0,41, ¿no? Ya que dice la norma de que si estamos en un clima seco o si nuestra estructura tiene una membrana plástica, el ancho de fisura admisible es mucho mayor. Vamos a ver de que hacer disminuir esto de aquí es complicado. Tiene sus trucos, hay sus recomendaciones para bajar ese valor, pero realmente bajarlo así drásticamente es complicado. Bien, entonces para resumir todo esto, para resumir en qué consiste el control de fisuración, es que hay que calcular cuánto es ese ancho de fisura a través de la fórmula de Gergelilus y comparar que no se sobrepase con los valores límites fijados por norma. En eso se resume el control de fisuración. Ahora, para sintetizar todo lo que hemos visto, vamos a ver el siguiente ejercicio. Fíjense. Veamos, dice aquí, para el siguiente sistema, diseñar y realizar el control de fisuración para el tramo AB. Fíjense lo que tenemos. Tenemos una viga simplemente apoyada con un voladizo del lado derecho y esta está sometida a las siguientes cargas. Tiene una carga distribuida en toda la viga, una carga muerta G y una carga viva P. Dentro de la distancia entre los dos apoyos hay cargas puntuales, una carga muerta puntual y una carga viva puntual. La sección que tenemos es una sección de 40 por 60 y además nos dan los siguientes datos. Vamos a utilizar un hormigón con una resistencia de 210 kilos sobre centímetro cuadrado, una tensión de fluencia de 5000 y, lo más importante, vamos a estar ubicados en la ciudad de Santa Cruz. Este último dato obviamente es el que nos va a decir cuánto es el ancho de fisura admisible que está permitido en este caso. Muy bien, entonces veamos cómo es que se hace el control de fisuración. Para poder llevar adelante este ejercicio lo he dividido por pasos. ¿Ya? Yo siempre considero de que para hacer un ejercicio, sea cual sea, siempre es necesario no hacerlo por pasos, ya que de esa manera se puede explicar y se puede entender de mejor manera. Incluso cuando uno tiene ya un modelo, digamos, ¿no? Formado por pasos, puede incluso llegar uno a hacerlo, poder hacerlo en computadora, ¿no? Ya que todos esos pasos realmente lo que hacemos es pasárselo y darle esas instrucciones a una computadora. Muy bien, veamos entonces cómo es que vamos a realizar este control. Primero vamos a diseñar la pieza. Para hacer el diseño es exactamente igual que hacíamos en hormigón armado 1. Hay que mayorar las cargas, hay que calcular cuánto es el esfuerzo interno
a utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula para calcular el área de armadura requerida, diseñar, o sea, vamos a elegir qué armadura vamos a utilizar y recién ahí vamos a hacer el control de fisuración. Primero, tenemos acá carga muerta y carga viva. Fíjense, hay tanto carga muerta como carga viva puntual y distribuida. Entonces pregunto, ¿cuántos son los factores de mayoración cuando tenemos carga muerta y carga viva? No olviden que para diseñar hay que mayorar estas cargas. ¿Cuántos son los factores de mayoración cuando hay carga muerta y carga viva? 1.2 y 1.6. 1.2 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva, correcto. Entonces ese va a ser nuestro primer paso. Primero vamos a mayorar las cargas. Como tenemos carga muerta y carga viva, vamos a utilizar la combinación número 2. Vamos a mayorar las cargas muerta y la carga viva distribuida y también las cargas puntuales, ¿no? Teniendo así los siguientes valores. Ahora pregunto, tomando en cuenta los estados de carga que vimos en la clase pasada, y además nos está pidiendo diseñar para el tramo AB. Debido a los estados de carga vamos a tener los siguientes 3 estados. Aquí voy a hacerlo de manera rápida. Primero, piensa aquí. El primer estado de carga consiste en lo siguiente. Hay que colocar la carga muerta en toda la pieza, tanto la carga distribuida como la carga puntual en toda la pieza. Ahora vamos a colocar la carga viva solamente en los tramos impares. Es por eso de que solamente vamos a colocar la carga viva distribuida aquí y la carga puntual viva acá, ¿no? Porque está dentro del tramo 1. Ese sería el primer estado de carga. Segundo estado de carga. Colocamos las cargas muertas en toda la viga, tanto las distribuidas como las puntuales, y solamente vamos a colocar carga viva en los tramos pares. En este caso solamente colocaríamos carga viva en este voladizo. No estamos colocando la puntual porque la carga puntual no está dentro de un tramo par. Y finalmente el tercer y último estado de carga, vamos a colocar carga muerta y carga viva en toda la pieza, ¿no? Eso es lo que hemos abordado en la clase pasada, los estados de carga. Ahora pregunto, si nos piden diseñar el tramo AB, ¿cuál de estos 3 estados de carga creen que tenemos que usar? ¿Cuál creen que nos daría el momento más grande para el tramo AB? El 1. El 1, ¿no? Correcto. Recordemos de que ¿cuál es el fin de hacer los estados de carga? Es tener la situación más desfavorable posible. El primer estado de carga nos va a dar el momento más grande para el tramo AB, ¿no? Ya que fíjense que la carga muerta y la carga viva están concentradas en ese tramo. El segundo estado de carga nos va a dar el momento máximo del tramo 2. Y el tercer estado de carga nos daría el momento máximo del apoyo. Pero aquí, como no nos pidió diseñar ni el tramo 2 ni el apoyo, sino que nos pidió diseñar el tramo AB, el estado que tenemos que utilizar es el primero. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hacer ese estado de carga, el primero. Fíjense, el momento máximo en el tramo AB. En esta parte no nos vamos a detener mucho a explicarlo, ya que esto es más que nada isostática. Fíjense ahí. Estamos haciendo el primer estado de carga. Estamos colocando solamente carga viva distribuida en el tramo AB y la carga puntual, ya que se encuentra en el tramo AB. Aquí se los dejo lo que sería la memoria de cálculo para calcular las reacciones. Como les digo, esa parte no nos vamos a detener mucho, porque no es tanto, digamos, el fin ahorita de la materia, ¿no? Hablar de reacciones ni fuerzas internas, ¿no? Así que vamos a abordarlo de manera más rápida. Bien, entonces piensen, tenemos ahí las cargas, asumimos el sentido de las reacciones y calculamos a través de ecuaciones de equilibrio. En este caso vamos a tener una reacción vertical del apoyo A de 21,73 toneladas y el apoyo B de 35,79 toneladas. Hacemos una verificación. No olviden que el tema de la verificación, si bien no es obligatorio, sí es aconsejable realizarlo, ya que si no están bien calculadas las reacciones, obviamente el diagrama tampoco va a estar bien calculado, no les va a cerrar. Bien,
una vez que tenemos lo que serían ya las reacciones, pasamos a realizar el diagrama de esfuerzo interno. Fíjense. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el método de las ecuaciones y vamos a irnos de izquierda a derecha. Fíjense acá, si vamos a hacer el método de las ecuaciones y nos vamos a ir de izquierda a derecha, ¿cuántos tramos tendríamos que analizar? Pregunto. Si vamos a hacer por el método de las ecuaciones, ¿cuántos tramos habría? Fíjense aquí, entre el apoyo A y el apoyo B en teoría hay un tramo, ¿no? Y entre el apoyo B y el apoyo C hay otro tramo. Pero fíjense que en el tramo 1 realmente tendríamos que dividirlo en dos, ¿no? Porque hay cargas puntuales, es decir, habría que analizar este tramo que hay de aquí hasta acá, vamos a llamarlo si quieren el tramo 1A, y el tramo, esta parte de aquí, después de que hayan actuado esas dos cargas puntuales. Así que en teoría habría tres tramos, ¿no? Si quisiéramos utilizar el método de las ecuaciones. Bien, entonces vamos a irnos de izquierda a derecha y vamos a analizar el tramo 1. Vamos a analizar el tramo 1A y el 1B. Bien, fíjense acá, el tramo 1A. En el tramo 1A estamos colocando lo que sería la reacción del apoyo A. Y estoy colocando la carga viva y la carga muerta distribuida, ¿no? Que hay en el tramo 1. Ahora recordemos, para hacer el método de las ecuaciones se sigue el siguiente procedimiento. Se hace un corte imaginario, ¿no? A una distancia X y se analiza solamente lo que está del lado izquierdo, no se considera nada de lo que está del lado derecho. Bien, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, vamos a crear nuestras ecuaciones de equilibrio, pero nuestras ecuaciones de cortante y momento. Bien, pregunto entonces, aquí de esta carga rectangular, ¿cuánto valdría su resultante? ¿Cuánto valdría la resultante? Ya, la carga 532 por X, ¿no? Muy bien, ¿a qué distancia se encuentra? X medio, correcto. Muy bien, entonces ya tenemos lo necesario para crear nuestra ecuación de cortante y ecuación de momento. La ecuación de cortante sería esta carga de acá, fíjense, esta fuerza está yendo hacia arriba y está moviendo de izquierda a derecha. Así que pregunto, ¿sería positivo o negativo? Positivo, ¿no? Muy bien, 21,733. Esta carga está yendo hacia abajo, por lo tanto sería negativo. 532 por X. Siguiente, la ecuación de momento. Pregunto, estamos yendo de izquierda a derecha. Y fíjense que esta fuerza por esta distancia X respecto de este punto produce un momento oral. Así que pregunto, ¿este momento será positivo o negativo? Estamos yendo de izquierda a derecha. Positivo. Positivo, ¿no? Muy bien. 21,733 por X. Ahora, esta fuerza aquí respecto a esta distancia me produce un momento antioral. Así que va a ser menos la fuerza, 532X, por la distancia X medio. Listo, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, la de cortante y la de momento. Ahora, si aquí, te pregunto, si lo que queremos acá es obtener la ecuación de momento, ¿por qué tenemos que hacer sí o sí la ecuación de cortante? Esto lo hemos abordado en la clase pasada. ¿Por qué hacemos la ecuación de cortante si solamente queremos tener nuestro diagrama de momento? Correcto, ¿no? La ecuación de cortante nos dice dónde está el momento máximo. Muy bien. Entonces, por eso sí o sí hay que hacer tanto el cortante como la ecuación de momento. Bien, entonces ahí tenemos la ecuación de cortante. Tenemos ahí los valores donde hay que reemplazar, fíjense, al inicio y al final del tramo 1A. Fíjense que al final del tramo 1A sigue siendo positivo. O sea, al inicio es positivo y al final es positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretan eso? ¿Cómo interpretan ustedes que el cortante al inicio y al final de un tramo sigue teniendo el mismo signo, sigue siendo positivo? ¿Cómo? ¿Cómo interpretan eso? El momento máximo no está en ese tramo. Correcto, que no hay un momento máximo en ese tramo, muy bien. No olviden de que si hay un cambio de signo, eso quiere decir que hay un momento máximo. Y si no hay un cambio de signo, quiere decir que no hay un momento máximo en ese tramo. Muy bien. Ahí
tenemos la ecuación de momento, igual reemplazamos al inicio y al final, tenemos estos valores. Bien, ahí voy colocando entonces el valor al final del tramo 1. Sigamos con el tramo 1. Lo mismo, vamos a realizar nuestra ecuación de cortante, nuestra ecuación de momento. Y fíjense que también ahí en la ecuación de cortante no ha habido un cambio de signo. Ambos siguen valiendo negativo tanto al inicio como al final del tramo 1. Eso quiere decir también que no hay un momento máximo en ese tramo. Bien, ahí tenemos la ecuación de momento, nos dice cuánto vale al inicio 44,372 toneladas por metro y al final del tramo 1B menos 5,52. Bien, ahí tenemos entonces todos nuestros valores y como podemos demostrar no hay un momento máximo ni en este punto, ¿no? Ni en este tramo ni en este tramo, ya que en ambos tramos no ha cambiado de signo el cortante. Por lo tanto, ¿dónde estaría el momento máximo de ese tramo? Si no ha habido un momento máximo ni en el tramo 1A ni en el tramo 1B, ¿cuál sería el momento máximo del tramo A? Correcto, donde estaría la carga puntual, es decir, ese 44,372, ese sería el momento máximo de ese tramo. Muy bien. Listo, entonces ahí tenemos nuestro diagrama de momento. Como nos pidió analizar para el tramo AB, solamente bastaría con hacer este estado de carga, ¿no es así? No tendríamos por qué hacer los demás estados de carga porque sabemos que eso no nos va a dar el momento más desfavorable del tramo AB. Bien, ahora sí. Ese de ahí, el 44,372, ese sería nuestro momento último o también llamado nuestro momento de diseño. Decía, con ese momento vamos a calcular las armaduras. Bien, siguiente paso, veamos cómo se calculan las armaduras. Para calcular las armaduras, primero tenemos que adoptar lo que sería un DS. Acuérdense que para calcular la altura útil necesitamos conocer un DS. La clase pasada yo les comenté, ¿no?, de una recomendación que se tiene para adoptar el DS. No olviden que el ingeniero no les va a dar ese dato, ¿no? Él les deja que ustedes lo adopten. Entonces pregunto, en base a esa recomendación, ¿cuánto adoptaríamos de DS tomando en cuenta que nuestro momento último es 44,372? ¿Cuánto adoptaríamos de DS? Ya, a ver, le voy a hacer recuerdo de lo que vimos la primera clase, ¿no? Y ustedes lo tienen ahí en sus apuntes. La recomendación dice lo siguiente: si su momento último es menor o igual a 40 toneladas por metro, se recomienda adoptar un DS de 5 centímetros. Si su momento último se encuentra entre 40 y 80 toneladas por metro, ahí se recomienda adoptar un DS de 6 centímetros. Y si su momento último es mayor a 80 toneladas por metro, ahí se recomienda adoptar un DS de 7 centímetros. Como les digo, esta recomendación no lo van a pillar en ningún libro, ¿no? Sino que es, ese consejo a mí me lo dio mi auxiliar de hormigón 1, ¿ya? Y hasta ahora, digamos, no me ha fallado, digamos, esa recomendación, ¿ya? Entonces por eso se los comparto. Fíjense entonces que en este caso nuestro momento último vale 44. Por lo tanto, como se encuentra entre 40 y 80, vamos a adoptar un DS de 6 centímetros. Bien, fíjense acá, vamos a adoptar un DS de 6 centímetros. Teniendo ya el DS, podemos calcular la altura útil, que no es más que la diferencia entre la altura total, en este caso nuestra viga era de 60, menos el DS 6 centímetros, lo cual nos va a dar una altura útil de 54 centímetros. Con esto vamos a calcular lo que serán las armaduras, pero antes tenemos que verificar dos cosas. Uno, esas dos cosas serían las armaduras mínimas, ¿no? Recordemos que hay una armadura mínima por flexión y otra por retracción y temperatura. Ahí tenemos las fórmulas: por flexión 0,8 raíz cuadrada de Fc' sobre Fy, base por altura útil, y la segunda por retracción y temperatura 14 sobre Fy, base por altura útil. Tenemos ya todos los datos necesarios, así que podemos calcular tranquilamente ambas armaduras mínimas. ¿Cuál de estas dos lo vamos a elegir como la armadura mínima?
el mayor, ¿no?, entre los dos, que en este caso sería 6.05 centímetros cuadrados. Ahora, el momento último. Fíjense acá que el momento último que tenemos es positivo. Pregunto, ¿en qué influye que el momento sea positivo o negativo? ¿En dónde le va eso a afectar a las armaduras? En la posición, correcto, ¿no? Si el momento es positivo, ¿dónde va la armadura? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? Y si es negativo, va a ir arriba. Correcto. Es muy importante recalcar eso, si el momento es positivo o negativo, ¿ya? Por eso siempre les aconsejo de que lo anoten, ¿no? Anoten cuál es el sentido, cuál es el signo del momento. Muy bien, en este caso nuestro momento de diseño vale 44,372 toneladas por metro. Si lo llevamos a kilos por centímetro, hay que multiplicarlo por 10 a la quinta. A continuación vamos a realizar el procedimiento que maneja el ingeniero Tito para realizar su diseño de armaduras. El primer paso es calcular lo que se conoce como el momento reducido. Fíjense, es igual a momento último sobre factor phi por Fc' por B por altura útil al cuadrado. Fíjense acá que este momento último sí o sí tiene que estar en kilo por centímetro. Este paso acá no se lo olviden, ya que si no lo colocan en kilo por centímetro, no se va a poder simplificar todas las unidades. Fíjense en esto, el momento último tiene que estar en kilo por centímetro. El factor phi es adimensional, no tiene unidades. El Fc', su unidad es kilo sobre centímetro cuadrado. La base, su unidad es centímetro y la altura útil es centímetro. Pero como está al cuadrado, centímetro cuadrado. Fíjense entonces que todas las unidades se tienen que simplificar. Y para que eso ocurra, este momento tiene que estar en esta unidad. Bien, haciendo eso vamos a tener un momento reducido de 0,23. Pregunto, este momento reducido, para saber si estamos en un caso 1 o en un caso 2, bueno, para saber si estamos en un caso 1 tiene que ser menor o igual a ¿qué valor? ¿Cuál es el valor límite? Correcto, ¿no? 0,2276. Si nuestro momento reducido es menor que el límite, estamos en un caso 1. Si estamos en un caso 1, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que estemos en un caso 1? No necesita calcular la armadura comprimida. Correcto, no necesita armadura comprimida, ¿no? En teoría. Decimos en teoría porque al final le colocamos armadura en la zona comprimida, ¿no? Solo que esa armadura no es por una función estructural, es por una función de montaje. Bien, entonces caso 1 no necesita armadura comprimida, es decir, solo vamos a calcular armadura traccionada. ¿Cómo calculamos esa armadura traccionada? Fíjense, vamos a calcular la cuantía mecánica a través de la siguiente fórmula. En este caso nos da 0.2333 y con esa cuantía mecánica calculamos el área de armadura a través de la siguiente fórmula. Cuantía mecánica por base, por altura útil, por Fc' sobre Fy. Eso nos da un área de 21,16 centímetros cuadrados. Tenemos que verificar que esta área sea mayor que la mínima, ¿no? Que recordemos nos había dado 6.05. Vemos entonces que es mayor, por lo tanto cubo. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiese pasado si la armadura mínima hubiera sido mayor? ¿Qué se hacía en ese caso? Se utiliza la mínima. Correcto, ¿no? Se maneja o se utiliza la mínima. Muy bien. En este caso, como es mayor, lo mantenemos en esa área de armadura. Ahora fíjense el siguiente método. Al inicio, cuando uno recién está iniciando en esta parte del hormigón armado, puede ser que cueste al inicio un poco el saber qué barras se van a utilizar, ¿no? Recordemos que tenemos que elegir una serie de barras, una combinación incluso, tal que el área sumada de las barras que vayamos a utilizar sea mayor o igual al área de armadura que necesitamos. Hacer eso en un inicio un poquito cuesta. Van a ver que mientras más practiquen, uno desarrolla como una habilidad donde cuando uno ve el área de armadura que necesita, uno ya se da una idea de qué barra va a utilizar. Pero hasta que lleguen a eso, yo les aconsejo el siguiente método. Es un breve análisis, no les va a tomar esto más de un minuto. Fíjense acá.
Para saber cuál sería la combinación más apropiada para esa área de 2116, hacemos el siguiente análisis. Fíjense acá. Vamos a dividir esta área de armadura requerida entre el área de ciertas barras, ¿no? Vamos a probar, fíjense que esa área no es muy pequeña, es una área relativamente grande, así que vamos a ver cuántas barras, cuántas armaduras barra FIDE 25 necesitaría utilizar para cubrir con esta área, cuántas barras FIDE 20 vamos a utilizar para llenar esa área y cuántas barras FIDE 16 tenemos que utilizar para poder cumplir con esa área. Fíjense acá. Para poder saber cuántas barras FIDE 25, cuántas barras FIDE 20 y cuántas barras FIDE 16 hay que utilizar para poder llegar a esa área de 2116, lo que vamos a hacer será dividir esa área requerida entre el área nominal de cada una de estas barras. Es decir, vamos a dividir el 2116 entre el área de una barra FIDE 25 es 491. Vamos a dividir el área requerida, el 2116, entre el área de una barra FIDE 20, 314. Vamos a dividir el área de 2116 entre el área de una barra de FIDE 16, 2.01. Y obtenemos lo siguiente. Dividiendo entre el área de una barra FIDE 25, tenemos 431. Obviamente no podemos utilizar 431 barras, ¿no? Manejamos enteros. Por lo tanto, vamos a redondear este valor siempre al entero superior. En este caso va a ser 5, 7 y 11. Con estos números entonces ya podemos plantear las siguientes soluciones, fíjense. Podemos plantear colocar 5 barras FIDE 25, nos va a dar un área de 2455. Vemos que esta área es mayor. Recuerden que en hormigón 1, cuando diseñábamos las armaduras que vamos a utilizar, lo que nos decían es que el área de las barras que utilicemos sea mayor o igual al área de armadura requerida. Así que en teoría este cumple, ¿no? Pero está como que bastante alejado, no está muy por encima, pero cumple. Otra solución, 7 barras FIDE 20 nos da un área de 2198. Esto se acerca mucho más, ¿no? Una mejor solución. Ahora, 11 barras FIDE 16. Vemos que eso nos da 2211. Igual, se acerca, pero esta opción de 7 barras 20 estaba mejor. Ahora, aquí yo les aconsejo hacer siempre una combinación, porque hay veces que combinando barras terminamos teniendo un área mejor todavía. En este caso, fíjense, 2 barras de 20 más 8 de 16 nos da un área de 2236. Mira que se alejó, ¿no? Entonces les pregunto, de todas esas opciones, ¿cuál sería la más apropiada? 7 de 20, ¿no? Correcto. 7 de 20, aparte que es la que más se acerca, también es un número razonable. Ahora, mucha atención acá. Hay algunos compañeros de que, digámoslo así, se obsesionan con querer hacer una combinación de barras que les dé un valor casi exacto a esto. Hay algunos compañeros que hacen altísimas combinaciones hasta tener una que se acerque más. No se recomienda tampoco eso, más que nada porque van a perder mucho tiempo. Así que lo que yo les aconsejo es que hagan entre unas 3, 4, unas 5 alternativas tengan acá. Tampoco es que hagan altísimas con tal de querer hallar un área que se acerque a eso. Aunque tengan unas 4 soluciones, unas 4 opciones, está perfecto. Muy bien, entonces nos quedamos con las 7 barras de 20. Ahora, elegir esas 7 barras de 20 no es nomás elegir por elegir, ¿no? Tenemos que verificar que cumpla con ciertos requerimientos de la norma. Fíjense acá, vamos a hacer la distribución y separación de las armaduras. Para hacer la distribución y separación de armaduras tenemos que verificar dos cosas. Uno, que la separación entre barras sea mayor o igual que una separación, ¿no? Una separación mínima. La separación mínima por norma es el mayor entre estas 3 opciones. Es mayor que 1 pulgada, una pulgada es 2,54, ¿no? Redondeando 2,5 centímetros. El diámetro mayor se refiere al diámetro más grande que tengamos aquí en nuestras armaduras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiéramos usado 2 barras de 25 y 3 barras de 20? ¿Cuál sería ahí el diámetro mayor? El de 25, ¿no? Eso está en milímetros, así que sería 2,5 centímetros. Y 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso. En nuestro medio, el diámetro máximo de agregado grueso que utilizamos es 19 milímetros.
pueden hacer ustedes el cálculo de que 4/3 de 19 milímetros le da aproximadamente 25 milímetros, lo que es lo mismo que 2,5 centímetros. Entonces la separación mínima es el mayor entre estos tres, ¿no? Elegimos el mayor, en este caso 2,5 centímetros. Ahora fíjense acá, vamos a elegir 7 barras de 20. Tomando en cuenta que el ancho de la viga es 40, es un ancho bastante generoso. Así que veamos qué pasaría si colocamos las 7 barras de 20 en una misma fila. El momento era positivo, así que les pregunto, ¿estas barras van a ir arriba o abajo? Abajo. Abajo. Muy bien. Entonces fíjense, ahí vamos a tener las 7 barras phi de 20. Vamos a verificar que esta separación, ¿no?, la separación entre barras, sea mayor o igual que la mínima. Veamos. Ahí estoy colocando 7 barras de 20. Ahora, no nos pidió hacer el diseño del estribo, ¿no? Sin embargo, sabemos de que vamos a tener un estribo. Sabemos que la viga va a tener un estribo. Generalmente el estribo está entre una barra phi de 6, una phi de 8 y una barra phi de 10. Suele estar siempre en ese rango. Bueno, en la mayoría de los casos. Así que para no, por decirlo así, para no pelarle, lo que vamos a hacer es adoptar un estribo, un promedio entre estos tres. Entonces, un promedio entre la barra phi de 6, la barra phi de 8 y la barra phi de 10 es obviamente una barra phi de 8, ¿no? Entonces vamos a adoptar un estribo phi de 8, ya que recordemos no lo hemos calculado, lo estamos asumiendo. Otra cosa más, el recubrimiento que se le da a las vigas, ¿no?, en nuestro medio son unos 2 centímetros. 2 centímetros le damos de recubrimiento libre. El recubrimiento libre no es más que el espesor, ¿no?, de hormigón que protege las armaduras. Aquí en nuestro medio son 2 centímetros. Entonces, tomando en cuenta eso, fíjense, aquí vamos a tener las siguientes distancias. Desde la cara externa de la viga hasta la cara interna del estribo van a haber 2,8 centímetros, tanto en horizontal como en vertical. Lo que queremos hallar es la separación real, ¿no?, la separación que hay entre dos barras. Verificar que esta separación no sea menor que la separación mínima. ¿Cómo podemos calcular esta separación real? Aquí me gusta utilizar un pequeño dibujo para que se pueda entender mejor esto. Vean esta línea de acá. Toda esta línea que vemos aquí vendría a ser el ancho B, ¿no? Fíjense, sería todo el ancho de 40 centímetros. Lo que queremos es calcular solamente